Muy buenos días, tengan todos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Rogamos al Señor, ¿verdad? Que estén todos bien en sus casitas, guardaditos, ¿verdad? Obedeciendo el toque de queda. Y aquí aprovechamos entonces nosotros para compartir el mensaje de la palabra del Señor con todos los amigos, hermanos que se conectan y que se estarán conectando durante el mensaje y que más adelante también verán el mensaje. Quisiera comenzar dando los anuncios, que lo que vamos a estar haciendo durante esta semana. Esta semana, el miércoles, vamos nuevamente a tener el estudio bíblico a través de WhatsApp. El miércoles pasado tuvimos un buen tiempo con los hermanos. Le damos gracias al Señor por ese tiempo tan bueno. El jueves también tuvimos otro grupo, tuvimos un excelente tiempo también. Así que tuvimos miércoles y jueves, estuvimos conectados y le damos gracias al Señor por el tiempo que nos permite. Este miércoles volvemos nuevamente, le extendemos nuevamente la invitación a todo aquel que quiera ser parte del estudio bíblico, pues nos envíe su mensaje de texto solicitando lo que quieren ser parte y lo incluimos y rogamos al Señor de que podamos tener un buen tiempo y tener un buen contacto. Eso será este miércoles. El próximo domingo, el domingo 5, pues vamos a tener 2 domingos más. Se extendió el toque de queda por 2 domingos más, así que el 5 y el 12 vamos a estar nuevamente transmitiendo el mensaje a través de Facebook Live, nuevamente los domingos a las 10 de la mañana con el favor del Señor. Así que nuevamente el miércoles tenemos estudio bíblico, el jueves también tenemos otro grupo, ya ese grupo está listo, está completo. El miércoles también tenemos, si se añade alguna persona más y podemos hacer más grupos, estamos disponibles y dispuestos para tener más grupos y podemos tener ese tiempo de estudio bíblico y oración, ¿sabes? Oramos unos por los otros. Así que muchas gracias a todos los que se unieron en los diferentes estudios. Y rogamos al Señor, ¿verdad? Que mientras pasen los días, pues podamos tener más personas y con mucho gusto vamos a estar compartiendo con ustedes. En esta hora quisiera comenzar el mensaje de esta mañana y ruego al Señor que me ayude a poder explicarlo, llevarlo de una forma que se entienda, que todos podamos comprender el mensaje. Así que quisiera que vayan conmigo a Habacuc capítulo 3, el verso 2. Habacuc capítulo 3, el verso 2, y vamos a leer de ahí ese verso, aunque el capítulo completo es parte de la predicación. Vamos a enfocarnos en el verso 2. Más adelante le estaremos dando detalles para que podamos entrar en el mensaje y podamos entender el mensaje de esta mañana. Quisiera leer en Habacuc capítulo 3, el verso 2. Es un libro del Antiguo Testamento. Hace 2 semanas atrás predicamos de los últimos versículos del capítulo 3. Este básicamente es la parte, el capítulo, la parte principal que se asocia, ¿verdad?, con la última parte del capítulo 3 de Habacuc. Habacuc capítulo 3, el verso 2. La palabra del Señor lee como sigue: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por Jesucristo, por la obra perfecta de Él en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias por esta hora que nos permite compartir el Evangelio, compartir tu palabra con aquellos que están conectados en esta hora y con aquellos que más adelante estarán viendo este mensaje. Te rogamos, oh Padre eterno, que tú seas obrando en los corazones, que tú seas, Señor,
hablando a nuestras vidas, Señor, y que sea una mañana de consagración, una mañana de tomar decisiones por ti, Señor amado. Es en el bendito nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, el libro de Habacuc es un libro extraordinario, apenas tiene 3 capítulos, pero es un libro extraordinario. El profeta Habacuc profetizó en los días finales del imperio asirio. Ya el imperio de Babilonia estaba subiendo, ¿verdad? Y era el que iba a quedarse con toda la región, el próximo imperio que iba subiendo y que iba a hacer, iba a ser el que iba a tomar el control del mundo existente en aquel momento, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad?, que vemos a Habacuc hablando en un tiempo donde la justicia había desaparecido, la violencia, la impiedad se encontraban en todos lados. En medio de esos días el profeta cuestiona a Dios diciendo: ¿cómo es posible que tú veas tanta injusticia y no hagas nada? ¿Cómo es posible que tu pueblo, que se va haciendo cosas que no debe hacer, y tú todavía no haces nada para corregirlo? Entonces él está cuestionando el silencio de Dios y la falta de acción de Dios para corregir a su pueblo. Es en este momento donde Dios le contesta, a Habacuc y le dice que sí, que él está haciendo una obra y que él iba a castigar a su pueblo, pero que lo iba a hacer a través de una nación que se estaba levantando, que era Babilonia, los caldeos. Iba a castigarlos por haberse apartado de su ley, por haberse apartado de vivir para él. Y vemos que Habacuc se sorprende y dice: pero ¿cómo es posible que vayas a usar una nación pagana, una nación más mala que nosotros? Y Dios le dice: no te preocupes, porque de luego esa nación también yo la voy a castigar. No solamente eso, Dios le muestra que además del castigo, más adelante iba a restaurar a su pueblo. Es en este momento, ¿verdad?, donde el apóstol, el profeta, se dio cuenta que Dios no debía ser adorado solamente por las bendiciones temporales, sino que se tenía que adorar por lo que Él es. Vemos entonces, ahí entra este capítulo número 3, capítulo 1 y 2, es Dios contestándole las preguntas a Habacuc. Y vemos entonces que un profeta que comenzó el libro con interrogantes, con preguntas, termina este capítulo con adoración, con alabanza, con una oración donde adora la grandeza de Dios. Vemos los versículos del 3 hasta el versículo 15, vemos él cómo él describe la persona de Dios, la grandeza de Dios. Para aquellos que conocen lo que es la poesía judía y cómo se interpreta la profecía, ¿verdad?, profetas menores, vemos aquí, hermanos, que este capítulo usa una estructura de quiasmo, ¿verdad?, que no es otra cosa que pone el enfoque en el centro. ¿Cuál es el tema principal? Lo pone en el centro. Así que vemos que el capítulo 3, del versículo 3 hasta el versículo 15 es el centro del mensaje que quiere llevar este capítulo. Y este capítulo no es otra cosa que habla de la grandeza de Dios, es la persona de Dios, la grandeza de Dios. Y en esta mañana quiero hablarles con ese tema, reconociendo la grandeza de Dios. Y es como lo que quiero hablar en esta mañana, reconociendo la grandeza de Dios. Y quiero que veamos 3 cositas. Hay 3 cosas que quiero que veamos en este verso bíblico que vamos a ver. En esta estructura aquí asumo tanto ese versículo 2 como el versículo 16 al 19 es exactamente lo mismo. Ya habíamos hablado de esto hace 2 semanas atrás, pero vamos a hablar en esta mañana sobre esta parte de reconociendo la grandeza de Dios. Vemos a Dios que aún en medio de
disciplina, en medio del castigo, Dios no quiere destruir a su pueblo, solamente corregirlo para que vuelvan a Él y tengan nuevamente momentos de bendición. Es interesante que podemos ver que esta profecía específicamente, si vamos a usar la interpretación literal, gramatical, histórica, vemos que está hablando literalmente para el pueblo de Israel. Está hablando específicamente de Judá, de la parte sur de Judá, Jerusalén, y que Babilonia iba a buscar a ese pueblo. Y sabe que Dios le habló y le dijo lo que iba a ocurrir, y ocurrió exactamente como Dios le dijo que iba a ocurrir. Babilonia llega a Jerusalén, los destruye, se lleva cautivos para Babilonia, deja a Jerusalén devastada. Los que sabemos la historia sabe que esto es un acontecimiento real, pero también vemos, ¿verdad?, que luego de 70 años Dios restaura a su pueblo y los lleva a través de, usando a Zorobabel, a Nehemías, a Esdras, y regresan a Jerusalén y vuelven a construir el templo y a construir los muros de Jerusalén. Es importante que veamos esto, que literalmente luego Dios castiga a Babilonia, ¿verdad? Levanta otra potencia, otro imperio que destruye, ¿verdad?, a Babilonia. Vemos esto, hermano, y esto es literalmente pasó con Habacuc. Ahora, la escritura en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. Y nosotros podemos aprender de esta lectura, podemos aprender y aplicarlo a la iglesia. Sabemos que la iglesia e Israel son dos cuerpos totalmente diferentes. Dios tiene un plan con Israel y la iglesia es un organismo vivo aparte. Pero sabe que todas estas cosas que fueron escritas es para la enseñanza nuestra. Ahí Dios está castigando al pueblo de Dios, que era en aquel tiempo el pueblo judío, era el pueblo de Dios, y lo castigó por no haber hecho lo que tenían que hacer. Podemos hacer una aplicación a la iglesia y podemos ver que Dios también en este tiempo puede castigar a su iglesia por no hacer lo que está haciendo, lo que debe estar haciendo. Pero no solamente eso, vemos también que Dios castigó a las naciones impías, a las naciones paganas también lo hace. Así que en esta mañana yo quiero que este mensaje lo vamos a aplicar a dos tipos de personas, al creyente y al no creyente. No solamente vamos a hablar de la corrección de Dios, sino vamos a hablar de la bendición de Dios. Porque no podemos, si yo solamente hablo de la bendición de Dios, estaría dejando el mensaje corto, el mensaje a mitad, y no podemos dejarlo ahí, hermano. Tenemos que hablar el consejo completo de la palabra de Dios. Y en esta mañana, hablando con el tema reconociendo la grandeza de Dios, quiero que hablemos tres cosas que vemos en este verso, el verso 2. En primer lugar, vemos el verso 2, la parte A, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En primer lugar, reconociendo la grandeza de Dios, debemos tomar la palabra de Dios en serio. Cuando reconocemos la grandeza de Dios, tomamos la palabra de Dios en serio. Y esto es lo que ocurre con el profeta Habacuc. Él había entendido que la palabra de Dios, él había visto la grandeza de Dios. Él describe la grandeza de Dios en esos versos 3 al 15. Vio cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, cómo Dios lo pasó por el mar, dividió el mar y pasó por el mar Rojo, cómo los alimentó en el desierto, cómo utilizó a Josué para meterlos en la tierra prometida que le había prometido a Abraham, cómo Dios, hubo un momento donde la luna y el sol se detuvieron mientras Dios le ayudaba en la batalla. Vemos toda esta grandeza de Dios y luego vemos cómo Dios le habla de lo que va a hacer con su pueblo, y él ha comprendido la persona de Dios. Y es ahí cuando nosotros comprendemos la grandeza de Dios, que comenzamos a tomar la palabra de Dios en serio. Y este tiempo es un tiempo donde, en primer lugar, la iglesia debe comenzar a tomar la palabra de Dios en serio. De hecho, este es un mensaje al pueblo de Dios. En aquel momento era el pueblo de Dios de Israel. En este momento podemos hacer una aplicación al pueblo de Dios de la iglesia, donde debemos tomar
la palabra de Dios en serio. Es importante que entendamos que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice en su palabra. No hay nada en su palabra que Él diga que se va a caer. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que el Dios dice, espéralo que va a ocurrir. Y es importante que le prestemos atención, y con seriedad lo que Dios dice en su palabra. Mire, el Señor está deseando a hombres y mujeres que tiemblen a su palabra. Mire cómo dice ese verso 2, dice, oí tu palabra y temí. Si nosotros vamos al verso 16, dice, oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Sabe? Es algo que el Señor quiere que hagamos. Lo que dice su palabra es verdad y siempre se va a cumplir. ¿Sabe? Isaías 66, el verso 2 y el verso 5. Y quiero leérselo porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Isaías 66, el verso 2 y el verso 5. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Si vemos el verso 5, dice, oí palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Y que es importante que la iglesia, que los creyentes tomen la palabra de Dios en serio. Es tiempo de que temblemos a la palabra de Dios, que tomemos la palabra de Dios en serio. Lamentablemente, esto no es lo que está pasando en estos días. Esto no es lo que está ocurriendo. Al igual que en los días de Habacuc, la injusticia, la impiedad, la falta de amor es lo que abunda, hermano. Vemos mercaderes del templo, vemos personas con un falso evangelio, vemos entretenimiento en las iglesias, vemos pastores teniendo ganancias deshonestas, vemos líderes desleales a Dios, vemos personas, cristianos faltos de amor hacia su prójimo. Esto es lo que estamos viendo, vemos una iglesia fría, indiferente. Es triste que podamos ver eso. Y la iglesia no toma a Dios en serio. Apocalipsis capítulo 3, el verso 17. Vemos una iglesia parecida a lo que está ocurriendo en este tiempo. Si vemos el verso 17 y el verso 19 del capítulo 3, nos dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es interesante, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel en aquel tiempo, y es lo que dice en este tiempo. La iglesia entiende que tiene todo, soy rico, no me hace falta nada, y hemos dejado a Jesucristo fuera de la ecuación. Es interesante que el Señor ahí en el versículo 19 dice que yo al que amo lo corrijo y lo castigo. Y sabe una cosa, eso es lo que Dios dice, y debemos tomar la palabra de Dios en serio. Si vamos a Primera de Pedro capítulo 4, el verso 17, Primera de Pedro capítulo 4, el verso 17, y sé que hay cosas que, ¿verdad?, que el mensaje va a comenzar a ser un poquito fuerte, pero vamos a ver a medida que lo vamos desarrollando, vamos a ver la misericordia y la bondad de Dios. Pero es importante que nosotros hagamos una retrospección, que podamos hacer una evaluación de nuestras vidas y veamos cómo está nuestra relación con Dios. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Sabes? Este tiempo es un tiempo donde la iglesia
La iglesia ha hecho lo que quiere. La iglesia toma su tiempo. La iglesia ha hecho han hecho del tiempo de la iglesia un tiempo opcional. Han tomado un tiempo donde cualquier otra situación es primero que Dios. Han hecho que cualquier excusa es buena para no asistir al templo. Cualquier situación va primero que tomar el tiempo de servir al Señor. Es tiempo que la iglesia comience a tomar en Dios en serio, que comience a tomar la palabra de Dios en serio. Es tiempo de dejar fuera ese relajo, ese vacilón, porque la palabra de Dios es seria. ¿Sabe? Primera de Corintios capítulo 11, el verso 32. Primera de Corintios capítulo 11, el verso 32 nos habla de que debemos evaluar nuestra vida. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo? Primera de Corintios capítulo 11, el verso 31, el verso 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que somos castigados por el Señor, y cuando hablamos de castigo por el Señor, no es un castigo para destruirnos, sino que el Señor lo que quiere hacer es que nosotros recapacitemos y volvamos a Él, que sea un tiempo de volver a Dios, de reconocerlo como nuestro Dios, que lo evaluemos, que valoremos a Dios, que sea Él lo primero en nuestra vida. ¿Es Dios lo primero en tu vida? Vamos a evaluarnos realmente, hagamos una evaluación, no en este tiempo, los meses anteriores, el año pasado. Evaluemos nuestro tiempo cuando el templo estaba abierto. Ahora quizás dices, ay, que abran el templo para ir. Pero cuando estábamos con el templo abierto, ¿cuánta excusa usted dio para no llegar a la iglesia? ¿Cuánta excusa que realmente no se sustenta delante de Dios usted dio para no ir a la iglesia? ¿Cuántas cosas usted puso primero que Dios? Primero que la iglesia, primero que servirle al Señor. Es tiempo que nosotros nos examinemos a nosotros para que no seamos juzgados, porque si no el Señor nos va a castigar, hermano. Y no lo quiere hacer para destruirnos, sino lo quiere hacer para que nosotros volvamos a Él, para enderezarnos, para que volvamos a Él. Eso es lo que Dios tiene, ¿verdad? Dios dice que castigó al pueblo judío. ¿Por qué? Porque le dio la espalda, porque no lo tomó a Él primero. Dejó de servirle, comenzó a hacer la injusticia. Eso lo vemos hoy en las iglesias. Vemos, como le he hablado anteriormente, podemos ver cosas que ocurren dentro de las iglesias. Tristemente, personas han salido heridas. ¿Por qué? Personas dentro de la iglesia castigando a la gente, abusando de las personas, abusando de la confianza del pueblo. Qué triste es tiempo que comencemos a recapacitar y evaluar nuestra vida y evaluar nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Así como en el Antiguo Testamento vemos Dios corrigiendo a su pueblo, castigándolo, es algo cierto en este tiempo también. Y debemos tomar en serio la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que dicen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Evaluémonos, ¿sabes? Muchas cosas tienen que ver por nuestro pecado, por nuestra falta de respeto y reverencia a Dios, y debemos volvernos a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Ahora no es Dios a su pueblo lo castiga, pero ciertamente también castiga al que no creyente. Y sabe, a veces podemos ver, mira, yo sirvo al Señor y a aquellas que no sirven al Señor le va todo bien. Pero la realidad es que la palabra de Dios dice algo. Es imposible que el pueblo no creyente tome la palabra de Dios en serio si nosotros como creyentes no la respetamos y no la tomamos en serio. Ahora debemos tomar la palabra de Dios en serio, y no solamente eso, también entonces podemos compartirla y hablarle al pueblo no creyente para que tome lo que dice Dios en su palabra y lo tome en serio. Quisiera que hablemos de algo importante para usted que no conoce a Jesucristo. Aun cuando la iglesia no está haciendo su parte, esto no nos exime o no le exime a usted de lo que viene para el mundo entero. Hechos capítulo 24, el verso 25 nos dice algo.
24-25, Pablo hablándole. 24-25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sabes? Es algo que el mundo no quiere escuchar, pero nosotros tenemos que hablarle, tenemos que avisarle que hay un juicio venidero. Puede decir que todo me vaya bien, pero sabe que llega un momento donde todo el mundo se tendrá que parar frente a Dios y dar cuenta. Hay que tomar lo que dice Dios en serio, y nos toca a nosotros advertirle al mundo de que va a venir un día de juicio. Romanos capítulo 2, el verso 5. Quiero hablarle de estos versos bíblicos y tengo que compartirlos porque viene juicio de Dios para el mundo. Muchas personas piensan: el coronavirus, Dios no está juzgando. Mire, podría ser, pero ¿sabe qué? Nos preocupamos por cosas temporales y le hemos pasado por alto las cosas que son eternas. Romanos capítulo 2, el verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabes? Personas que se ha predicado el Evangelio y seguimos compartiendo el Evangelio, que solamente es salvación en Jesucristo, y las personas siguen dándole la espalda a Dios. ¿Sabes? Por tu corazón no arrepentido y tu dureza atesoras para ti mismo ira para el día del juicio. Romanos capítulo 5, el verso 16 dice: y con el don no sucede como en el caso aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por el pecado de Adán el mundo entero está en condenación, y el juicio viene por causa de esto. Y un día el hombre va a estar delante de Dios. Hebreos capítulo 9, el verso 27 dice: como está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Tenemos que tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. Hay juicio para todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 7, lo estoy leyendo directamente de la Escritura para que usted lo pueda ver, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 7. Por favor, manténgase conmigo. Sé que suena un poquito duro, comienza el mensaje, pero es importante que nosotros podamos entender esto. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquellos que han dado la espalda a Dios tienen un día que se van a encontrar con Dios y tendrán que dar cuenta a Dios. Judas, versículo 15: para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sabe? Esto es lo que dice la Escritura y debemos tomar en serio la palabra de Dios. ¿Sabe? Posiblemente hay algunos que han estado predicando la palabra y no han dado el mejor ejemplo, pero el mensajero no es lo importante. Lo importante es el mensaje, y el mensaje viene de parte de Dios, y Él es el que dice que va a haber juicio para todo aquel que no cree en Él. De hecho, Apocalipsis capítulo 20, el verso 11 al 15 nos habla de un día del juicio, donde el hombre va a estar delante de Dios. Dice: y vi un gran trono blanco y el que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que tomar en serio. Nosotros lo que estamos aquí es advirtiendo. Aquí no es meter miedo, es advertir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es en serio. Que bueno, el Evangelio es advertir del peligro y luego le va a dar la solución. Pero tenemos que hablar de esto. La iglesia debe tomar a Dios en serio. ¿Por qué?
porque Dios castiga a aquel que recibe como hijo. Y sabe, el que no es creyente, algún día tendrá que verse delante de Dios, y ahí no hay oportunidad, porque lo que viene es el lloro y el crujir de dientes. En segundo lugar, podemos ver en Habacuc capítulo 2, el verso 2, la primera parte: he oído tu palabra y temí. Debemos escuchar la palabra de Dios y tener un temor reverente a Dios, de que lo que Él dice, Él lo hace. Es el Dios grande, poderoso, tiene todo el poder, y Él lo que dice, Él lo cumple. En segundo lugar, vemos aquí no solamente que cuando reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos que Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Él tiene toda la naturaleza, toda su obra, toda la creación está bajo su dominio. Es importante que le reverenciemos y temamos su palabra. Reconocemos la grandeza de Dios cuando reconocemos, en segundo lugar, reconocemos que la obra es de Dios. Mire cómo el profeta dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sabe? Cuando reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos que la obra es de Él. Y no hay mérito en el hombre, no hay mérito en nosotros, en la obra de Dios. Lamentablemente, hoy tenemos líderes que se creen dueños de la obra de Dios. Tenemos líderes que se creen que son dueños de las iglesias, son dueños de la doctrina. Tenemos una competencia de títulos en las iglesias. Hay apóstoles, de hecho, no existen apóstoles hoy día. Profetas, no existen profetas hoy día. Salmistas, danzores, danzoras. Lo que hay es un sinnúmero de competencias, competencia de títulos, donde personas, lo que hay es un yoyeo de líderes, donde yo hice esto, yo hice lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Sabe una cosa? Es tiempo de dejar ese orgullo. Aquí no hay tiempo para el orgullo, ¿sabe? Las cosas que se ven y se escuchan en la iglesia hoy están distantes a lo que Dios quiere escuchar en la iglesia, lo que Dios quiere ver en la iglesia. Es increíble todo lo que se ve en las iglesias. Es tiempo, cuando reconocemos que es la grandeza de Dios, reconocemos que la gloria y la honra la merece solamente Dios. La gloria y la honra es para Dios, porque la obra es de Dios. El mismo Jesucristo, cuando lo vemos en la iglesia, Jesucristo dice: edificaré mi iglesia. No edificaré tu iglesia, no edificaré la iglesia del pastor, la iglesia del otro. No es la iglesia tuya, no es la iglesia mía, es la iglesia del Señor. Edificaré mi iglesia. Es tiempo que comencemos a reconocer que es Dios, el Dios soberano, omnipotente, el que edifica la iglesia. Es tiempo de que podamos comenzar a verlo de esa forma. Una persona esta semana me envió un mensaje, el mensaje de un pastor que estuve escuchando esta semana. Excelente mensaje. Y sabe que este pastor cita Malaquías capítulo 1, el verso 10. Y parafraseando Malaquías 1:10, lo que Dios estaba buscando a alguien que cerrara las puertas de los templos. ¿Por qué? Porque él no se estaba agradaba, no se complacía de lo que estaba viendo en los templos. ¿Sabe? Eso está hablando Malaquías para el tiempo de ellos. Él dice: posiblemente esto no tiene que ver con esto que está ocurriendo, y posiblemente nosotros no pensemos eso, pero mire, ¿sabe una cosa? Se han cerrado las puertas de los templos, y yo estoy seguro que Dios, lo que ha estado viendo en estos años, lo que está ocurriendo en las iglesias, no le ha agradado. Lo que hay es un entretenimiento, lo que hay es un show mediático para la gente. Hay una falta de respeto y de reverencia a Dios. Hay una competencia, lo que hay unas personas que lo que están haciendo es lucrándose del pueblo, afectando el nombre del evangelio. La palabra del Señor dice que en 2 de Pedro, que el camino de la verdad será blasfemado por estas personas que lo que quieren es beneficiarse, teniendo ganancias deshonestas. ¿Sabes? Es triste cuando vemos eso.
y posiblemente Dios permitió que se cierren las puertas de los templos porque está cansado de escuchar tantas cosas. Gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Si no, habríamos sido ya consumidos. Pero sabe, cuando nosotros reconocemos que aún en medio de este tiempo oscuro, dice que Jehová aviva tu obra. Aún cuando hay gente que no está haciendo lo que debe hacer, aún así Dios usa estos tiempos oscuros y todavía hay tiempo, porque aún no debemos enfocarnos solamente en lo que están haciendo las cosas malas. Hay cientos de personas que aman a Dios, hay cientos de personas que viven para Cristo. Y sabe una cosa, Dios puede avivar en este tiempo, puede crear un avivamiento. En los tiempos ha habido avivamientos, en el transcurso de la iglesia ha habido avivamientos. Ha habido avivamientos. Y sabe que los avivamientos han estado en ese tiempo, en tiempo de oscuridad, en tiempo de injusticia, en tiempo que la iglesia ha decaído, en que la iglesia no está haciendo. Dios usa a algunos hombres para levantarlo. Vemos ese ejemplo en los tiempos de Elías, donde el pueblo se había ido a la idolatría y solamente él, delante de 400 que estaban adorando a Baal, y comenzó, y como Dios hizo ver que Él es el Dios omnipotente, el Dios grandioso, que todavía sigue haciendo obra y que es el único Dios que debe ser adorado. Y en este tiempo es un tiempo para eso. Dios desea en este tiempo ser adorado como Él quiere. Cuando vamos a Juan capítulo 4, el verso 23, Juan capítulo 4, el verso 23, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sabes? Dice que ahora es. Y es tiempo, en este tiempo de oscuridad, es tiempo de pandemia, tiempo de preocupación, de ansiedad. Es un tiempo de que podemos volvernos a Dios. Es un tiempo que Dios puede avivar su obra. Es tiempo de que oremos para que Dios avive su obra en este tiempo. Que las personas comiencen a adorar como Él quiere, no como a nosotros nos dé la gana. La gente quiere adorar a Dios como le da la gana. ¿Sabe? Tenemos que tomar a Dios por su palabra. Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios, como Él quiere que la adoremos, en espíritu y verdad. En espíritu, con la intención correcta, y en verdad como Dios dice en su palabra que le adoremos. No como Dios quiere. Ay, vamos a adorarle con reggaetón cristiano, vamos a adorarle con salsa cristiana. Mire, Dios es un Dios de orden y santidad, y Dios quiere que le adoremos como Él. Ay, tenemos que ganarle al mundo, ganarlo como ellos, a lo que ellos quieren. Le vamos a ofrecer. La iglesia primitiva nunca dejó que el mundo se metiera en su iglesia. No fueron allá a predicarle con lo que ellos querían, vamos a tocarle lo que a ellos les gusta. No, fueron a decirle: arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje de la iglesia. La iglesia no está para jugar, la iglesia no está para estar entreteniendo. La iglesia está para predicar la palabra de Dios, y es tiempo de tomar a Dios en serio y reconocer que la obra es de Dios, y Dios dice cómo se hacen las cosas, y Él dice: arrepentíos y convertíos. El mensaje de Jesucristo cuando estaba en la tierra es: arrepentíos y convertíos. El mensaje de los apóstoles es: arrepentíos y convertíos. No es tiempo de pasar la mano. Es tiempo de reconocer la grandeza de Dios, y Él exige que le adoremos como Él quiere. ¿Sabes? Dile gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia, porque si estuviéramos en la dispensación de la ley, cuando Adab y Abiú fueron a adorarle y le llevaron fuego extraño, ¿sabe lo que hizo? Mandó fuego del cielo y los quemó. Dele gracias a Dios que solamente lo que hizo fue que cejó los templos. Pero es tiempo ahora que nosotros veamos, escuchemos la voz de Dios, escuchemos y vemos a Dios. Es tiempo de nosotros de mirar a Dios como Él quiere que lo hagamos las cosas. Salmo 100, el verso 3. Salmo 100, el verso 3. Es tiempo que comencemos a mirar esto. Salmo 100, el verso 3 nos dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es el buen pastor. Él es el que da las reglas. Él es el que determina cómo se hacen las cosas en la iglesia. Y nosotros debemos reconocer la obra de Dios.
Es un tiempo de avivamiento, es un momento de poder ver un avivamiento cuando la gente comienza a adorar a Dios como Él quiere que se adore. Como cuando comenzamos a reconocer que la obra es completamente de Dios, que Él es el que hace las cosas en la iglesia. Mire, cuando vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a ver el verso 6. Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 6. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es importante que comencemos a ver que la obra, el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos simples siervos. La palabra dice, siervo inútil soy. Nosotros debemos compartir el evangelio, explicar la palabra de Dios cumplidamente, todo el consejo de Dios tal como está. Pero sabe que Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que convierte los corazones a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo convence. Nosotros no convencemos, nosotros no esforzamos a la gente, nosotros persuadimos con la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo en esta mañana. Salmo 85, 6. Hemos visto todo esto que estamos hablando, pero mira el Salmo 85, el verso 6. Aún en los momentos de oscuridad, en los momentos de tristeza, en los momentos estos donde no vemos que debemos estar haciendo lo que debemos hacer. El Salmo 85, el verso 6, mire lo que dice la Escritura. Salmo 85, el verso dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El salmista dice, aún en este tiempo que vemos que las cosas no están fluyendo como deben fluir, ¿sabes? Es momento de preguntarle al Señor, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Es lo que dice lo que dice el profeta. Aquí dice, aviva tu obra, Señor. Es tiempo que usted y yo, que amamos al Señor, que servimos al Señor, que podamos pedirle al Señor, Señor, aviva tu obra en este tiempo. Es tiempo de comenzar a pedirle al Señor, aviva tu obra. Aun cuando vemos que las cosas no funcionan, aun cuando vemos que la iglesia ha fallado en hacer las cosas, la grandeza de Dios se ve cuando en medio del caos Dios puede crear un avivamiento extraordinario. Y estamos en el momento clave para que eso ocurra. Avivarás este tiempo, no nos darás vidas, claro, ese es el avivamiento donde hay un resurgir por el amor de Dios, hay un resurgir por la obra de Dios, es un resurgir donde quitamos el yo y entronamos a Cristo. Es el tiempo de entender que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios el que hace la obra, el que la comienza, el que la continúa y el que la terminará. Qué bueno que en todos los tiempos y en medio de los tiempos oscuros, Dios manifiesta su obra. Y creemos que este es el tiempo de un avivamiento. Es el tiempo de proclamar el Evangelio. Es el tiempo de proclamar arrepentimiento, perdón de pecado y pedirle al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo, en medio de este caos que estamos viviendo, aviva tu obra. ¿Sabes? El no creyente también debe reconocer que la obra es de Dios. Él no puede hacerlo a menos que la iglesia lo haga. Él no puede hacerlo a menos que la iglesia lo lleve a que lo haga. Él no puede hacerlo si nosotros no pedimos al Señor un avivamiento y llegamos al Señor con arrepentimiento. ¿Sabes? Por culpa de la mala conducta de la iglesia, muchas personas prefieren no ir a los templos. Por culpa de muchas personas que han hecho cosas malas dentro de los templos, hay personas que prefieren no ir. Y utilizan esta excusa para no ir. Y debo decirle que el argumento es cierto. Tienen mucha razón en lo que dicen. Ahora, ¿sabe que ese argumento no se sostiene delante de Dios? Amigo que estás ahí escuchando y no has recibido a Jesucristo, la mala conducta de las personas en la iglesia no justifica que tú sigas tu vida sin Cristo. ¿Sabes? Mira lo que dice Romanos capítulo 1.
el verso 21. Romanos capítulo 1, el verso 21. Quiero que lo veas. Quiero que veas lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 1, el verso 21. Romanos capítulo 1, el verso 21. La mala conducta no me exime de mi responsabilidad. 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe? Se envanecieron en sus razonamientos. Y el razonamiento es, como ellos lo hacen mal, yo no voy a la iglesia. Razonamiento envanecido. ¿Sabe qué? Muchos dicen, yo que no voy a la iglesia, me porto mejor que otro que no va. Yo que no voy a la iglesia, creo más en Dios que aquel que va a la iglesia. ¿Saben? Eso es un pensamiento envanecido y ha sido entenebrecido, oscurecido por el Dios de este mundo. Muchas personas pueden decir, no le hago mal a nadie, soy una buena persona. De hecho, en la iglesia hay unos que son más malos que yo. Soy de tal religión o practico tal religión. Razones para no venir a Cristo. La razón es que la salvación no es por lo que yo haga, no es porque yo sea buena gente o que yo sea mejor que uno que va a la iglesia. Eso no me exime de mi responsabilidad, que un día tengo que darle cuenta a Dios. Efesios capítulo 2, el verso 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es tiempo de dejar de dar excusas, de usar otras personas como excusa para no venir a Cristo. Eso no te va a funcionar en el día del juicio, porque Dios te va a pedir, no por lo que hizo el otro, Dios va a castigar a aquel individualmente. Dios te va a castigar a ti individualmente por haber rechazado a Jesucristo cuando pudiste haberlo recibido como tu Salvador personal. Glorificamos a Dios cuando reconocemos que la obra es de Él. Cuando yo reconozco que soy un pecador y que el pecado entró en el mundo y que todos somos pecadores y necesitamos a Jesucristo. Reconocemos a Dios. Quiero que sepa una cosa. No es ser genuino en lo que uno cree, es creer en lo genuino. No es la intensidad con lo que creo, sino el objeto de mi fe, en quien yo creo. Yo puedo creer que la cara del indio que está ahí en Oaxaca es mi Salvador. Y lo puedo creer con todo mi corazón. Y le puedo tener toda la intensidad que ese es el que es Salvador. ¿Sabes qué? ¿Ves? Que no es lo genuino. Yo puedo ser genuino. Genuinamente creo que el indio ese me salva. Y lo creo con todo mi corazón que Él es el que me salva. Pero ¿sabe qué? No es ser genuino, es en quien yo creo. Estoy poniendo la fe en la persona equivocada. Soy salvo cuando creo en lo genuino y el genuino es Jesucristo. Es cuando pongo mi fe en el genuino. Se llama Jesucristo y en Él, solamente en Él hay salvación. Si yo estoy poniendo mi fe en religión, si estoy poniendo mi fe en personas, estoy perdido y necesito a Jesucristo. Solo Cristo salva, solo en Cristo hay salvación. En tercer lugar, reconozco la grandeza de Dios cuando le ruego por misericordia. Mire cómo dice ahí, terminando la parte de Habacuc capítulo 2, el verso 3, el verso 2, la última parte dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Oh, hermanos queridos, ¿sabe qué? Aún en los momentos difíciles, los momentos donde Dios castiga o permite que ocurran cosas y crea y nos da una disciplina y nos castiga, hermanos, aún en ese momento es tiempo de ir a Él y pedirle misericordia. No es tiempo, hermano. No es tiempo, hermano. No es tiempo de venir a Dios y recordarle nuestros méritos. Yo te he servido por tantos años, Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo que soy un siervo tuyo por tantos años. No es tiempo de eso, es tiempo de venir a Dios y rogarle, acordarle su misericordia. Es tiempo de rogarle su misericordia. Aquí el orgullo no tiene cabida. Reconocemos la gloria de Dios, la grandeza de Dios, hermanos, cuando nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, hemos pecado y me humillo delante de ti, hemos fallado. Acuérdate de tu misericordia.
¿Sabe? Al igual cuando Dios le dijo al pueblo, le dio al pueblo castigo, el pueblo se humilló. ¿Sabe? Que el Dios lo restituyó y lo llevó a su tierra. Y reconstruyeron el templo y reconstruyeron los muros. ¿Sabe? Que el tiempo de misericordia es tiempo de pedirle a Dios misericordia. Y pronto estaremos en los templos nuevamente. Pero es tiempo hoy, es tiempo de venir y humillarnos delante de Dios. Es tiempo de mirarnos y ver dónde hemos fallado. Y decirle, Señor, he fallado delante de ti. Es tiempo de humillarnos. ¿Sabe qué? El Señor dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51, 17, el salmista dijo, sabía que había fallado Dios. Dice, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Es tiempo de humillarnos. Acuérdate de tu misericordia, acuérdate de la misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y aún en el tiempo del castigo, aún en el tiempo de esta pandemia, ¿sabe qué? Él se acordará de su misericordia. Es tiempo de que el pueblo se humille a Dios. Para que veamos tiempos de bendición y tiempo de avivamiento, tiene que haber arrepentimiento y humillación. Dios dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es tiempo de dejar ese orgullo aparte y venir de rodillas. Es tiempo de estar de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, me arrepiento. He fallado delante de ti. He fallado delante de ti. ¿Sabe? Cuando nosotros nos humillamos al Señor, hay cosas extraordinarias, porque el Dios de la grandeza, que en tiempos anteriores hizo grandes y maravillosas cosas, hoy sigue siendo maravillosas cosas. El pueblo tiene que arrepentirse. Salmo 77, el verso 7. Salmo 77, el verso 7. Mire cómo dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Pregunta Salmo 77, el verso 7, hermano. ¿Sabes? ¿Desechará el Señor para siempre? La contestación es no. Y no volverá más a hacernos propicio, a tener el favor para con nosotros. No, eso no es así. En medio de los tiempos el Señor aviva su obra. Es tiempo que nosotros nos arrepintamos y el favor de Dios está ahí para nosotros, hermanos. Es tiempo de arrepentimiento. Es triste cuando veo personas que citan el Salmo 91 y lo citan como si fuera una forma de alejar la pandemia o lo que es la pestilencia, ¿verdad? Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ni mortandad en medio de día destruya, ni pestilencia que ande de noche, no te va a tocar. ¿Sabe una cosa? No podemos usar eso como un talismán. Es tiempo de arrepentirnos. ¿Usted quiere que llegue tiempo de favor de Dios para nosotros? Es tiempo de postrarnos delante de Él y reconocer nuestras fallas, nuestros pecados y arrepentirnos. Salmo 32, el verso 3, hermano. Salmo 32, el verso 3. Salmo 32, el verso 3, hermano. Mire cómo dice, 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora, mire el versículo 5. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué extraordinario cuando podemos ir a confesar nuestro pecado. El primera de Juan 1 no dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si queremos tiempo de avivamiento, si queremos tiempo de bonanza para nuestra vida, es tiempo de arrepentirnos y pedirle al Señor misericordia. Ten misericordia, acuérdate de tu misericordia y aviva tu obra en este tiempo. Para culminar, ¿sabes? Para el no creyente, es tiempo de rogar a Dios misericordia. Aunque el no creyente no conoce a Dios, nos toca a nosotros advertirle, hablarle y predicarle. A usted que está escuchando, que no conoce a Dios, hoy día las personas tienen más miedo al coronavirus que a su condición de pecado.
Si nosotros vemos estadísticamente, ahora mismo deben haber como 700.000 casos de coronavirus aproximadamente. Y hay 7 billones de habitantes en el mundo. Eso es menos del 1% de personas infectadas con el coronavirus. ¿Sabes? De ese menos del 1%, el 2 y el 4% tiene un índice de mortandad. ¿Sabes? La muerte de una sola persona es importante. Y nos preocupamos por eso. Y no hemos visto que en los últimos años han muerto en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, aproximadamente 3 millones de personas por diferentes causas. Han pasado la eternidad sin Dios. Y nosotros nos preocupamos ahora. Y es bueno que nos preocupemos. Claro que nos preocupa. Que muera uno solo. Puerto Rico ya han muerto 5. Nos preocupa, claro que nos preocupa. Pero nos preocupamos por cosas que son temporales. Y no nos preocupamos por lo más importante. Hay una pandemia más peligrosa y no le hemos puesto atención. Esa pandemia se llama el pecado. ¿Sabe? El coronavirus solamente ha afectado menos del 1% de la población mundial. El pecado ha afectado el 100% de la población. Romanos capítulo 5, el verso 12 dice que por el pecado de un hombre, el pecado pasó a todos los hombres. Y todos murieron. No solamente me dice que él pasó a todos los hombres, sino que el porciento de mortandad es el 100%. Romanos capítulo 6, el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hemos visto que el pecado pasó a todos los hombres y la paga de ese pecado es la muerte. Es 100% de los que son pecadores mueren. Y nos preocupamos porque el coronavirus salga rápido un antídoto, que salga una vacuna, que salga un tratamiento para curarlo. Cuando para el pecado ya hay un antídoto que se llama la sangre preciosa de Jesucristo. Y todos aquellos que la han aplicado a su vida, el 100% de ellos han sido sanados. Qué triste que hoy día las personas prefieren morir en su pecado. Qué triste que prefieren morir en su pecado. Juan 8:24, Jesucristo dice, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que solamente Jesucristo es el Salvador, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que solamente Cristo puede perdonar pecado, en vuestros pecados moriréis. Es importante que entienda esto. Y lo voy a decir con mucho respeto, porque tengo personas que me están viendo, que respeto muchísimo, son mis amigos, y le tengo un gran aprecio. Todos los que nos están escuchando, tengo que decirle, nadie perdona pecados, solamente Dios. Solamente Jesucristo perdona pecados. No hay ningún hombre en la tierra, llámese como se llame, que pueda perdonar pecados. Solo Cristo perdona pecados. Si su fe está puesta en lo que un hombre dice, en vuestros pecados moriréis. Jesucristo dice, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No lo digo esto para ofender a nadie, pero lo digo la responsabilidad que tengo de hablarte la verdad. Prefiero que te ofendas conmigo porque te digo la verdad, que dejarte morir en pecado y vayas al infierno. Mi responsabilidad es compartir contigo el evangelio genuino. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. ¿Qué debes hacer? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La semana pasada hablamos qué debo hacer para ser salvo. Reconoce que eres pecador. Cree que Cristo murió por ti. El único que murió por ti para perdón de tus pecados, que puede perdonar tus pecados. Que Él murió y resucitó en carne y hueso. Que Él es el único que te puede salvar. Y tienes que recibirlo como tu salvador personal. Tienes que confesarlo y decirle, ven a mi vida. Hoy te recibo como mi salvador personal.
Reconocemos la grandeza de Dios cuando vemos que aún en medio de los tiempos, en el caos, ¿sabe qué? Nos pone a nosotros a creerle a Él. En medio de los tiempos todavía puede avivar su obra y ver personas convirtiéndose, personas que están tomando decisiones para el Señor, comprometiéndose con Cristo en esta hora, en este día. Hoy es día de salvación, hoy es día de comprometernos, hoy es un buen día de reconocer la grandeza de Dios, tomando la palabra de Dios en serio. Hoy es un día de reconocer la grandeza de Dios cuando reconocemos que la obra le pertenece a Dios y le pedimos que Él avive su obra en este tiempo. Es un tiempo de reconocer a Dios cuando pedimos misericordia, le pedimos: Señor, perdónanos, hemos fallado. Cuando aquellos que no lo han conocido reconocen que solamente Dios salva y le piden perdón a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Iglesia, tú que escuchas, la iglesia de Jesucristo que está escuchando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Comenzarás a tomar la palabra de Dios en serio? ¿Comenzarás a consagrarte con el Señor? Hoy es día de consagrarte con el Señor. O usted que no conoce a Jesucristo, ¿qué vas a hacer con el Señor Jesucristo? La eternidad suya depende de lo que hace. Recibe a Jesucristo como su Salvador, vida eterna con el Señor. Rechaza a Jesucristo, condenación eterna sin Dios. Pero este momento es para poder hablarle y decirle: ven a Cristo hoy, recíbelo como Salvador personal. Si has escuchado este mensaje y has entendido que necesitas recibir a Jesucristo como Salvador personal, te invito a que hagas esta oración. La oración no salva, pero si genuinamente en tu corazón has entendido que eres pecador y necesitas arrepentirte, quiero que le digas: Dios, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo murió por mí y derramó su sangre para perdón de mis pecados. Yo creo que Cristo resucitó de los muertos para justificación y para darme vida. Creo que Él es el único que salva, no hay salvación fuera de Él. Y le dice: Jesús, te invito a mi vida, sálvame en esta hora. Si usted hizo esa oración, usted es salvo en este momento. Si usted ha tomado esa decisión por Cristo, me gustaría saber de usted. Escríbanos. Me puede escribir o me puede enviar un texto a mi número de teléfono 787-515-6623. 787-515-6623. Si usted es creyente y ha escuchado este mensaje y Dios le ha hablado a su vida y ha entendido que en estos años no ha hecho lo que tiene que hacer, es momento de consagrarse al Señor. Me puede llamar también. Es tiempo de tomar una decisión por Cristo. Es tiempo de comprometerse con el Señor. Es tiempo que digamos: hoy quiero comprometerme con el Señor. Quizás algunos le dirán: seguro, ahora, como estamos en la pandemia, ahora quieres venir a Cristo. Pues sí, hoy es momento de venir a Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de consagrarnos con Cristo. Sí, es el tiempo. Es el tiempo que el Señor le hemos pedido que avive su tiempo, que avive su obra en este tiempo. Y esa obra avivada es cuando Dios ha hablado a cada uno de nuestras vidas y nosotros decidimos arrepentirnos y volver a Dios. Dios es Dios de oportunidades, primeras, segundas, terceras, cuartas oportunidades. Ven al Señor. Le he fallado al Señor muchas veces. Olvídese de eso. Hoy es tiempo de volver al Señor. El Señor te espera con los brazos abiertos. El Señor nos espera arrepentido. Un corazón contrito y humillado no desprecia a tu Señor. El Señor nos recibe. Es tiempo de consagrarnos con el Señor. ¿Qué vas a hacer? Ruego al Señor que hayamos entendido este mensaje, que hayamos comprendido que la obra es de Dios, que la grandeza de Dios es que aún en medio de los tiempos de dificultades, aún a Dios aviva su obra, y es tiempo de un avivamiento extraordinario, de confesar nuestros pecados y venir al Señor. Oremos. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en los tiempos tú puedes avivar tu obra. Reconocemos tu grandeza. Has hecho maravillas en tiempos pasados y no dudamos que en este tiempo puedes hacerlo también. Aun cuando hemos fallado, pero nosotros reconocemos ahora que no es nuestro,
esfuerzo, es tu obra, Señor. Y por eso te pedimos misericordia. Acuérdate de la misericordia y aviva tu obra en medio de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo. Te pedimos en esta hora, nuevamente, Señor, oramos por aquellas personas que han sido infectadas con el virus, Señor. Oh Señor, te pedimos sanidad para sus cuerpos. Haz una obra en sus vidas, Señor. Sánalos, Señor. Mira a sus familiares que están sufriendo. Mira a aquellos que han perdido familiares, Señor. Ten misericordia, Señor. Consuela sus corazones, Señor amado. Oh Padre Celestial, mira a todas esas personas que salen, los médicos, las enfermeras, Señor, los que trabajan en supermercados, los que recogen la basura, los que están en los diferentes farmacéuticas, manufactureras. Oh Señor amado, aquellos los carteros, aquellos que nos dan servicio, que tienen que salir, Señor. Cuídalos, Señor, protégelos, Padre Celestial. Oh Padre Santo y bueno, te ruego que este mensaje haya llegado a los corazones, que hayan corazones arrepentidos, almas viniendo a Jesucristo, que hayan personas creyentes que se estén arrepintiendo y se estén consagrándose contigo, reanudando los votos contigo, Señor. Que sea un tiempo de avivamiento, Señor, que cuando se abran los templos, Señor, sea un tiempo de reunirnos, Señor, de regocijarnos en ti, Padre Celestial. Pero en el tiempo que nos toma estar en nuestra casa, te alabamos y te glorificamos, te damos la gloria y el honor, porque solamente tú eres Dios, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Nuevamente, gracias por su atención, gracias por tomar el tiempo de escucharnos. Ruego al Señor que el mensaje sea de bendición para sus vidas. Les informamos nuevamente, ¿verdad?, que el miércoles estaremos a las 7 de la noche en el estudio bíblico. Si desea unirse, escríbanos, y el próximo domingo 5 a las 10 de la mañana estaremos aquí. Muchas gracias por su atención. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familiares. Dios les bendiga.